Publicidad oficial, en la cual justamente reiteran y reconocen la importancia de los medios de comunicación y cómo los tribunales de amparo deben de garantizar la seguridad y libertad para que estos medios se desempeñen y jueguen este papel fundamental para una democracia. Asimismo, reiteran cómo la omisión legislativa vulnera la libertad de expresión. Entonces, me gustaría iniciar, pues ahora sí que con las experiencias y las realidades como la viven los periodistas y los medios. Y quisiera darle la palabra a Salvador Camarena, pero antes déjenme darles su semblanza. Él comenzó su carrera en el periódico Siglo XXI de Guadalajara, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad ITESO, fue editor en Reforma, corresponsal en Nueva York para El Universal, director de Diario Monitor, Chilango y El Centro. Es profesor de periodismo en la Universidad Iberoamericana. 2 reportajes realizados durante su gestión al frente de la revista Chilango fueron galardonados con el Premio Nacional de Periodismo. Es coautor de El Presidente Electo, Manual para sobrevivir la presidencia de Felipe Calderón. Actualmente es director general de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que hay que empezar con algunas anécdotas. Si es un problema del que realmente queremos aprender y luego superar, creo que en términos reales hay que ver todas las partes del problema. Y muchas veces se habla, con razón, de la perversidad de los gobiernos, de utilizar este mecanismo de la publicidad para coartar la libertad de expresión o el derecho a información. Y ha funcionado, y funciona, y se afina y se perfecciona. Pero también hay que ver que en ese ecosistema hay distintos actores. Entonces, permítanme comenzar con un par de anécdotas que me han tocado escuchar de primera mano de protagonistas. Por obvias razones no voy a entrar en mayores detalles, pero por ahí les voy a pedir que me crean. Había cierto gobernador de por ahí, de la República Mexicana, al que cierto comunicador de la capital de la República Mexicana traía, espero que si se hace memoria de esto no sean tan puntuales, a toallazo limpio al gobernador. Y dale que dale, día tras día, que el gobernador es un esto, que el gobernador es un aquello. Malandrín es el buenos días que le daba en cada jornada informativa de ese espacio. Y no es que el gobernador estuviera muy lejos de eso que decía el comunicador, y cuando pasa el tiempo sabemos más y más cosas de ese gobernador. Pero digamos que el medio se utilizaba cotidianamente para darle su llegue al gobernador. Cánsase el gobernador, envía a un propio a que le pregunte al comunicador de qué se trata. Se van por ahí a una hacienda. Ya ven que luego en las haciendas ponemos restaurantes. Se van por ahí a una hacienda y me refiere el emisario que para partir plaza dice el comunicador, ¿nos tomamos un martini? Pues nos tomamos un martini, faltaba más. Así digamos, para empezar suavecito. Y entonces, ¿por qué de una vez no despejamos el asunto que nos reúne y luego comemos tranquilos? Perfecto. Y entonces, pues dice el gobernador que ¿de qué se trata? 1 millón. Es manejable, contesta el emisario. Al mes. No es manejable. Le llama el gobernador en la tarde al emisario y le dice, ¿ya quedó eso? No, gobernador, no quedó. ¿Cómo que no quedó? Entonces, ¿usted qué fue a hacer allá? Pues que no se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede. Porque hasta en eso hay límites. Es la primera anécdota. Por supuesto, pedí autorización para contarla con la reserva del caso y aquí se las comparto. Segunda anécdota. Un operador
del Estado de México, me decía escandalizado, es que hay que ver, nosotros teníamos el registro como de 80 y tantos medios en el Estado, pero con la campaña del gobernador llegaron 300 medios a pedirnos publicidad. Ya cuando el PRI se escandaliza, es que algo rebasamos de manera, digamos, muy categórica. Esa es parte, insisto, de lo que tendríamos que analizar en el tema que nos convoca el día de hoy. Que para bailar tango se necesitan dos. Entonces, también tenemos que hablar de los que les encanta bailar tango. Es más, se entrenan para bailar tango, hasta montan portales para bailar tango. En este gobierno también son muy sutiles las maneras en que le invitan a uno a bailar tango. Sigamos con las anécdotas. Cierto día, yo colaboraba para el periódico El País al inicio de este sexenio y me encargaron que entrevistáramos a un secretario de Estado. Entonces solicito la entrevista, me dicen, sí, cómo no, pero pasa a platicar antes con el particular, a tomarse un café. Fui, me tomé el café con el particular, a quien por cierto conocía de tiempo atrás. Y nos tomamos el café, muy agradable, 40 minutos ahí en la dependencia, ni siquiera en un Sambors, en la oficina misma. Y al finalizar el café, muy bien, pues vemos eso, sí, muy interesante. El timing para la entrevista, no sé qué, nos ponemos de acuerdo, perfecto. Y llegando a la puerta, voltea y me dice, oye, Salvador, ¿y tú tienes portal? ¿Portal? ¿Cómo portal? Sí, ¿no tienes camarena.com? Le digo, tengo Twitter, ¿sirve? No, camarena.com. O sea, ¿no has comprado el dominio? No, alguna vez lo compré hace como 10 años, pero lo dejé pagar. Pero uno es tan tonto que yo decía, mira qué súbito interés tiene este cuate por las redes sociales. Entonces, ¿cómo te apoyo? Sí, es que tenemos un presupuesto para los portales de los periodistas amigos. No, pues ya me lo perdí. No tengo portal. Entonces ese ya me lo perdí. Pero entonces, ¿cómo te apoyo? Es esa situación incómoda del Chesco, que el de tránsito se quedaba callado para ver si tú entrabas a la dinámica. Le digo, pues consígueme la entrevista con el secretario. Son pequeñas anécdotas, pequeñas estampas, de una realidad que, bueno, ya vimos lo de los 37,000 millones de pesos acumulados hasta 2017 en el gobierno federal, pero que me beneficio de los datos que Leonardo Núñez, que colabora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, me comentaba en estos días. Sí, porque los 37,000 millones de pesos solamente tenemos el presupuesto federal, no tenemos a los estados. Para 2016, Leonardo Núñez suma 19,000 millones de pesos el acumulado entre el gobierno federal y los estados, un solo año. Por ahí comentaba con el maestro Raúl Trejo que pues, nos quedábamos en 20,000. Ahí están números redondos. O más de 53 millones de pesos diarios en publicidad. No sé si decirlo para medios o para periodistas, porque ya vimos que hasta el PRI se escandaliza de los medios que le surgen en la temporada de elecciones. O para apoyo de los periodistas amigos, dirían, en la Secretaría de Estado esa a la que visité un día. Ese dinero, ¿qué es lo que provoca en un medio de comunicación? Los que han intentado fundar medios de comunicación saben que hay la regla de los 2 años. Si tú vas con tu medio, tu gran idea de revista, tu gran idea de portal, de periódico, y se lo vendes a distintas entidades privadas y públicas, muchas de esas entidades contestarán, vuelve en un par de años, cuando ya te hayas consolidado. Por supuesto, es altísimo el porcentaje de los medios que no llegan a los 2 años, porque no van a poder brincar esa barrera. Y no la van a poder brincar porque no hay reglas específicas para brincarla, no porque no haya talento invertido, o capital de riesgo, o un proyecto editorial pertinente.
sino porque las cosas están puestas de tal manera en que todo mundo gana en el statu quo, dejando que iniciativas nuevas no puedan trascender ese margen de los 2 años. Pero ¿qué tal que entonces, si hay 20,000 millones de pesos al año, los periodistas que tienen una idea pertinente, original, creativa de hacer una plataforma y con la facilidad de las redes sociales y el internet, que es más barato que comprar una rotativa como hacíamos en el siglo XX, ¿qué tal que sí tendrían la posibilidad de plantearse un escenario de mediano y largo plazo? Porque hubiera reglas claras para acceder al presupuesto que las entidades públicas ejercen en materia de comunicación social. Cometí el crimen de imprimir esto para leérselos hoy. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen? Es la iniciativa que está colgada en la página de internet, creo que el martes, que expide la Ley General de Comunicación Social suscrita por los grupos parlamentarios del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. O sea, la mafia del poder, dirían unos. Aunque otros dicen que los otros son la mafia del poder. Porque dije, bueno, pues si hay una iniciativa y ya estamos contra el reloj, porque tiene que legislarse esto, porque ya lo dijo la Corte, pues seguro en esta iniciativa ya habrá pues una sola cosa, reglas claras para que semanarios que tienen acreditadísima, no acreditada, acreditadísima su pertinencia en una comunidad, puedan decir, muy bien, yo quiero presupuesto del que se van a gastar en campañas de vacunación, en campañas de contingencias o prevención. 2 cosas muy rápidamente sobre esta iniciativa. No pierdan su tiempo, no sirve de nada. De verdad, no sirve de nada. No trae las reglas claras. Le deriva a la Secretaría de Gobernación y a entes parecidos los lineamientos que tengan a bien definir cómo se va a acceder a eso. Entonces, ¿para qué queremos la ley? Para que luego un secretario de Gobernación, un secretario de Gobierno o un funcionario de los organismos autónomos defina cómo. No tiene una sola regla. Pero no solo eso, no tiene un solo número de cuánto es el mercado que estamos hablando o de cuánto debería ser el monto que se destine. 19,000 millones nos parece poco, mucho, pertinente, o la mitad, o la tercera parte, o la 10ª parte, o la 20ª parte. O nada, 0. Por cierto, dice que son para campañas, entre otras, de turismo. No sé por qué el gobierno tiene que hacer campañas de turismo. Entiendo que lo de la vacunación, o las emergencias ambientales, o el H1N1, eso lo entiendo. Creo que lo entiende hasta un periodista, pues. Pero campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras. Y ya cuando ponen entre otras, pues ya, cabe mi mamá. Entre otras. Entonces no pierdan su tiempo con esa iniciativa, ya les ahorré ese pequeño paso. ¿Van a entrar, sería la pregunta que yo dejaría en la mesa, van a entrar los medios a un formato, a un esquema, en donde todos sepamos el tiraje real de cada uno de los periódicos dignos de ese nombre? El tiraje, el número de suscriptores, el pasalón, es decir, ¿qué impacto tiene ese periódico? El pasalón es un concepto que se usa más bien para las revistas, en el sentido de que una revista la leen más de una persona muchas veces. No hay un pasalón más alto en México que la revista TV Notas. Por eso, ojo, con poner que el mayor tiraje, mayor dinero, porque el dinero va a terminar en TV Notas, nada más. No está mal, lo lee muchísima gente. Por eso Juana Cuevas ya le dio una entrevista a TV Notas. Está muy bien, ahí sí son unos genios. Pero si ustedes nada más amarran el criterio de que el que tiene mayor tiraje tiene mayor recurso, TV Notas se va a ver beneficiado, algo de mérito tendrá, pero no sé si es el escenario que queremos premiar con una ley de este tipo. ¿Van los medios a someterse a un organismo verificador de audiencias? ¿Van a aceptar por primera vez en la vida que les digan, tú no tiras lo que dices que tiras y tú no tienes la influencia que dices que tienes? Porque si no va a haber eso, que el Congreso de la Unión se ahorre el trámite, seguiremos peleándonos como nos hemos peleado por el dinero público y privado que sí es legítimo aspirar, pero para simular de nueva cuenta
que la Secretaría de Gobernación va a establecer los lineamientos mediante los cuales a ciertos periódicos les toca el triple que a otros, o que surgen 200 portales en épocas de elecciones y les dan dinero para promover fake news, por supuesto, no para otra cosa. Sin ese compromiso de los periodistas y de los medios de comunicación de someterse a un organismo verificador de audiencias, que por supuesto luego se traduzca en: yo ya tengo mi calificación como en el Uber, ya dice que soy 4.2 porque soy muy grosero con los señores del Uber. Ah, no, tú tienes 4.7, tú tienes mejor calificación, tienes mejor posibilidades de obtener financiamiento público. Si los periodistas no hacen ese compromiso, todo lo que se discuta va a ser una nueva formalidad que no nos va a llevar a un distinto escenario que el que tenemos actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Pues bueno, nada más quisiera retomar una frase con la que cierras, y es ¿cuál será el nivel de compromiso de los medios en el momento en que se regule la publicidad oficial, en el momento en que ellos tengan que someterse a organismos verificadores? Y creo que también ahí se involucra una apropiación de la función social que juegan los medios, las y los periodistas en México, ¿no? Entonces, ahora quisiera darle la palabra a Adela Navarro. Ella nos podrá contar un poco más sobre la inequidad y la falta de pluralidad y las desventajas y represalias que incluso se pueden experimentar alrededor de la asignación o no asignación de la publicidad oficial. Pero antes quisiera leer su semblanza. Ella es directora general del semanario Z en Baja California, una revista creada en 1980 que aborda de manera regular investigaciones sobre crimen organizado, tráfico de drogas y corrupción en los estados del norte de México. Colaboran, sin embargo, en Newsweek en español, y en 2013 la Universidad de Nevada le otorgó el Frank McCulloch Award por su coraje en el periodismo. Gracias. El Semanario Z es un periódico, el Semanario Z es un periódico que se publica los viernes, circula los viernes. El próximo 11 de abril vamos a cumplir 38 años de fundación. Es independiente, es muy pequeño, lo fundó don Jesús Blanco Ornelas y recibe publicidad del gobierno. Es un semanario que maneja una crítica constante hacia las entidades de gobierno, no nada más el de Baja California, que es donde estamos, también el de la República, y sin embargo recibe publicidad del gobierno. Tiene mucho que ver la responsabilidad de los medios, tiene mucho que ver el compromiso de los medios. Cuando las personas que están en el departamento de publicidad, de ventas del Semanario Z, van al gobierno del estado, al Congreso, al municipio o alguna entidad federal, lo primero que les aclaran es que están comprando planas o medias planas o cuartos de publicidad, que la línea editorial no está en venta, que no vendemos cabezas, no vendemos reportajes, no vendemos fotografías, no vendemos espacios para boletines. Están comprando un espacio para anunciar lo que ellos quieran transmitir a los lectores, a la sociedad. Siempre hemos sido así de claros. Las represalias no han cesado por ello. Del gobierno federal nos llega puntualmente los requerimientos de la Hacienda Pública cuando publicamos, por ejemplo, el recuento de ejecutados. Nosotros encontramos un método para obtener una cifra un poco más apegada a la realidad que la que tiene el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, hablando a los estados y a los municipios. Entonces, si el secretariado dice que van 100,000 muertos, la realidad es que van como unos 127,000 ejecutados de manera violenta, producto del narcotráfico y del crimen organizado en México en los 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando lanzamos este reportaje que compartimos con medios afines nacionales, llega una auditoría, llega una revisión de la Hacienda Pública, y en el caso de Baja California, cuando somos críticos con el gobierno, llega una campaña de difamación contra mi persona. Es más fácil porque la directora es mujer, entonces podemos atacar la moral de la directora para atacar la credibilidad del medio. Con todo y eso, se anuncian en el Semanario Z. ¿A qué nos enfrentamos?
no se anuncian en el nivel que se anuncian con medios que llamamos nosotros oficialistas. Ahí en Baja California hay periódicos diarios que reciben cantidades que no se justifican en publicidad. No ese es el nivel del semanario. De hecho, nosotros también publicamos cada año el resultado de las auditorías que hace el órgano superior de fiscalización de Baja California, y nos concentramos también en el pago a los medios. Entonces nos damos cuenta cómo un periódico recibe 30 millones de pesos y en el apartado dice publicidad y otros productos editoriales. Y columnistas de ese mismo periódico reciben 1 millón de pesos y dice productos editoriales. Nosotros publicamos incluso lo que nosotros estamos recibiendo. O sea, eso es transparencia, eso es rendición de cuentas. A ver, El Mexicano recibió tanto, Frontera, TV Azteca, Televisa, El Sol y Zeta. Nosotros cumplimos con ello. Por eso no es tanto el dinero lo que va a perjudicar una línea editorial, el dinero público, sino lo que cuenta es la integridad del medio, el compromiso del medio con la libertad de expresión. En el caso del semanario Z, fundado, insisto, por don Jesús Blanco Ornelas, él nos dejó esa escuela. Nosotros continuamos haciendo periodismo de investigación, incluso en temas de narcotráfico, a pesar de que nos asesinaron a un compañero, intentaron matar a Blanco Ornelas, y a mí me han amenazado en varias ocasiones. O sea, eso es el compromiso, y eso no se compra, eso no se vende. Nos hemos metido en problemas incluso con los periodistas porque estamos dando cuenta de lo que reciben del gobierno y porque es evidente en su línea editorial, en las cabezas diarias, cómo están resaltando las bondades de un gobierno que es muy corrupto y muy ineficiente. Y nosotros sí lo podemos decir. Creo que mantener la libertad de expresión es una tarea de todos y es un compromiso de todos. En el 1996, uno de los contadores, administradores que tenía Blanco Ornelas en el periódico le cometió un fraude. Nosotros somos un periódico pequeño, entonces fueron $300,000 que a nosotros nos iba al medio en eso, en ese entonces. De hecho, Blanco Ornelas estuvo a punto o consideró seriamente cerrar el periódico. Yo recuerdo que le dije, no, pues danos la oportunidad de hacer algo, o sea, de hablar con las empresas locales que apoyen el proyecto de libertad de expresión que es Zeta, anunciándose. Y vamos haciendo una campaña para subir la circulación. Nada más tenemos 2 ingresos, los periódicos independientes. Es la venta de publicidad y la venta del ejemplar. Esos son nuestros únicos ingresos. Lo hicimos. Mantuvimos, por supuesto, el periódico, es evidente, 38 años, y fuimos a las empresas y les dijimos lo que estaba pasando, y les dijimos que era necesario que en un estado democrático, en un estado con una madurez cívica y participativa como era Baja California, un medio independiente que hace periodismo de investigación, que es crítico y que analiza, era necesario. Que no podíamos como sociedad dejar que se pagara un proyecto así. Las empresas bajacalifornianas se anuncian en el semanario Z. Los bajacalifornianos adquieren el ejemplar del semanario Z y así sobrevivimos. En esa misma época se firmó un convenio con el gobierno del Estado para publicidad del gobierno del Estado en las páginas del semanario Z, con las bases que les dije al inicio. No vendemos línea editorial. Nos toca a todos. Yo creo que la publicidad gubernamental sí se tiene que regular. Va a ser muy difícil, como dice Salvador, encontrar las reglas o los requisitos que hay que cumplir. A muchos de ellos ya nos enfrentamos ahora. El gobierno de la República, por ejemplo, la presidencia de la República palomea directamente en qué medios se va a anunciar y en cuáles no, a manera de castigo a los que no. Y lo sé porque una de las entidades que se anuncia con nosotros, del gobierno federal, nos lo comentó. O sea, ya no me voy a anunciar contigo porque ya me llamaron la atención de Presidencia de la República, de la Oficina de la Presidencia. En Gobernación nos piden una certificación de la circulación. Nosotros, en nuestro caso, yo no confío en las certificadoras, porque dicen que uno de los diarios que está en Tijuana imprime 100,000 ejemplares. Y eso es mentira.
Le digo, pero yo no confío en ellas, pero yo imprimo por razones de seguridad y de libertad en los Estados Unidos y aprovechando la frontera. Yo imprimo en San Diego y luego importo el periódico hacia México y todo lo demás, mi pago de impuestos, etcétera, se hace en este país. Cada que yo importo el periódico, viene ahí cuántos ejemplares estoy importando. O sea, yo no voy a incrementar mi circulación para quedar bien y voy a pagar más impuestos de importación. O sea, ahí cada semana viene. Y es un trámite que hago ante el sistema de administración tributaria. Tengo un permiso para cruzar el periódico y venderlo en México, para producirlo en otra parte. Lo producimos allá porque a Blancornelas le quitaron un periódico, precisamente el gobierno del estado, que tenía una prensa. La prensa la manejaba personal especializado y sindicalizado de la CTM. El gobierno del estado se mete a través del sindicato de la CTM y terminan quitándole el diario a Blancornelas. Blancornelas termina exiliado, apoyado por Amnistía Internacional en los Estados Unidos durante 2 años. Cuando decide abrir Z, dice, no me va a pasar otra vez. Entonces voy a aprovechar y lo voy a imprimir en Estados Unidos y lo voy a importar. Importarlo es otro boleto, ¿no? También nos toca enfrentarnos a administradores de la aduana que nos dicen, ya no va a pasar tu periódico. O sea, nos enfrentamos a los intermediarios de la publicidad. El gobierno de la República, como es tan grande y tiene un aparato tan enorme y quiere anunciarse en tantos medios, no le alcanza el personal. No hay un personal en la dirección de comunicación que esté encargado de hacer las contrataciones. Entonces van y contratan un intermediario. Hay 2 muy grandes y son de lo más corrupto. Los periódicos en los estados tienen que darles viajes, cenas y dinero para poder signar un convenio. Yo no le voy a dar nada. Entonces a mí no me compran porque yo no les doy nada. El gobierno se lleva aparte una comisión de lo que está vendiendo y la agencia se lleva una comisión de lo que está vendiendo el gobierno y termina llegando al periódico o al medio, por más que haya sido el convenio, una menor cantidad. Aquí está ganando un funcionario una comisión y está ganando un intermediario otra comisión. Entonces, ese es un problema también al que nos enfrentamos como medios que están buscando que los gobiernos se anuncien en ellos. Otra, el Congreso del Estado de Baja California, la opacidad. Acude una diputada que no es su responsabilidad, acude conmigo que no es mi responsabilidad, los temas de publicidad los maneja el Departamento de Publicidad y los temas editoriales los manejo yo. Y me dice, es que nos queremos anunciar en el semanario Z y te vamos a invertir menos de $1 millón. Y que nos interesa mucho portadas, nos interesa reportajes, una vez que le explico cómo funciona el semanario Z, dice, bueno, mejor. ¿Cómo quieres que sea el convenio? ¿Quieres que sea público o que sea privado? ¿Cómo? Sí, o sea, si lo hacemos privado, nunca se va a saber cuánto invertimos en el semanario Z. Si lo hacemos público, pues vamos a rendir cuentas sobre eso. En dado caso que lleguemos a firmar, por supuesto que tiene que ser público. O sea, nosotros estamos pugnando por ello y estamos investigando y estamos aportando y estamos denunciando para que la rendición de cuentas sea una realidad en este país y quienes se supone que deben estar legislando al respecto, que son los diputados, están actuando en contrasentido. Entonces, la responsabilidad del medio es lo que debe de imperar, la integridad de un medio, el compromiso que tenga para la rendición de cuentas, aún o especialmente cuando obtiene recursos por convenios con los gobiernos. El INE ahora tiene entre sus requisitos al momento de adquirir espacios para la propaganda en campañas electorales, que cada medio tenemos que enviarle la factura y el testigo que avale el pago del recurso. Aquí está la campaña, es un cuarto de plana, costó $7,000 y lo hacemos. Creo que somos el único medio en Baja California que lo hace. Cada que hay elecciones, al final de la elección, juntamos todas nuestras facturas, todos nuestros testigos y lo mandamos. ¿Lo analizan o no lo analizan? No lo sé. Pero entonces el compromiso del medio es, creo, lo que debe resaltar. Y creo que también se debería de regular en ese sentido. O sea, si estás recibiendo recurso público, también debe de ser transparente.
O sea, también debemos de conocerlo los ciudadanos, porque finalmente es el dinero de nuestros impuestos y queremos saber en qué se está invirtiendo, así sean los medios de comunicación. Entonces creo que en la regulación también deben ir los medios. Gracias. Muchas gracias, Adela. Antes de pasar a la siguiente exposición, quisiera retomar un poco lo que mencionas, en el sentido de que has incluido y has mencionado otros actores que deben y necesitan incluirse en la regulación. Encontramos los intermediarios, la capacidad propia de los intermediarios, cómo tendrían que jugar, qué función y qué alcance tendrían que tener en la regulación. Y otro tiene que ver con los convenios privados y públicos, ¿no? Me parece una completa incongruencia el sentido de se trata de recursos públicos y la rendición de cuentas debe iniciar desde la asignación pública como tal, ¿no? Nada más quisiera cerrar diciendo que las experiencias de Semanario Z y de Anhela, las represiones, las amenazas que han sufrido, pues son producto de o sea, son los motivos por los cuales también el amparo se dictó en ese sentido, ¿no? O sea, como el efecto silenciador o disuasivo en la libertad de expresión a través de esta asfixia financiera o de esta represalia propia, ¿no? Entonces, nada más quería resaltar un poco que este es uno de muchos casos que existen y por los cuales se motivó mucho la argumentación del amparo en materia de publicidad oficial. Ahora quisiera darle la palabra a Ricardo Rafael. Él es periodista, académico y escritor, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, profesor de asignaturas en el CIDE y conductor de los programas Espiral y Calle 11 de Canal 11 y No hay lugar común de ADN Noticias. Ha escrito varios libros, entre los que se encuentran Manual de Investigación 3.0, Periodismo Urgente, Mi Reinato, La Otra Desigualdad, Los Socios del Bester. Adelante. Muchísimas gracias, Paulina. Me da mucho gusto estar en este espacio, estar con mis colegas. Pero muchas gracias por recibirnos y recibir esta conversación, y gracias a Jacqueline por la invitación. Yo arrancaría con una primera pregunta, si quieren ustedes, demasiado básica, pero ¿por qué es relevante el tema de la publicidad oficial? Es decir, ¿ha cambiado algo del contexto de corrupción entre el Estado y el periodismo que ahora nos obliga a hablar de publicidad oficial? La corrupción ha estado presente, bien lo cuenta Salvador, esta historia del portal es bastante socorrida. Antes nos llevaban detrás de las nopaleras y nos ofrecían chayotes, ahora nos llevan detrás de la página de internet, lección que no hay que tenerla, ¿verdad? La compra de la pauta publicitaria, de la pauta musical, no se llamaba chayote, se llamaba payola. Y la historia es larga de la corrupción en los medios. Entonces me atrevo a preguntarme, ¿algo ha cambiado o está cambiando al punto donde tiene sentido poner la mirada en una de las fuentes de corrupción en la publicidad oficial? Y la respuesta tentativa que ofrezco y que quiero probar es sí. Algo está cambiando dramáticamente en el mundo y en México, en ese orden, con respecto a la plataforma donde se produce noticia, información y periodismo, que merece ser atendido y que en nuestro país particularmente merece ser atendido desde el punto de vista de la publicidad oficial, porque esa publicidad oficial está funcionando, uno, como subsidio ilegal y dos, como instrumento restrictivo de la libertad de expresión, de tal manera que esto es mucho más grave que en los años 40 o 50, cuando nos ofrecían el chayote. Trato de explicar estos cambios a partir de 4 reflexiones. La primera tiene que ver con la transformación radical que ha implicado el acceso a los medios, a la industria de los medios, por el desarrollo tecnológico, no es por otra razón. La variable principal es que el desarrollo tecnológico abarató la manera de acceder a la industria y también abarató la manera de distribuir la noticia. Extiendo un momento este argumento, pero este es uno de los grandes cambios. Segundo cambio esencial es el modelo de financiación, modelo de negocios que había hace algunos años, hoy es dramáticamente distinto, también por la transformación tecnológica. Tercero, a la luz de estos dos cambios, la publicidad oficial se vuelve una variable
principalísima para conducir una línea editorial y conducir un medio. Y añado un cuarto elemento que quiero compartir con ustedes, y que en esto sí somos muy distintos a otras sociedades, es la ausencia casi total de datos confiables que nos permita, en efecto, poder analizar este fenómeno de manera serena, inteligente, incluso al punto de presentar iniciativas que correspondan no al sabor de los vientos, no al estado de ánimo, sino a datos puntuales y concretos. Finalmente, quiero adelantarles que soy optimista, y que creo que estamos frente a una ventana de oportunidad extraordinaria para modificar estas circunstancias, pero les guardo mi optimismo para el final. Arranco con los no tan optimistas datos precisos. A ver, la generación de mi padre, o incluso la mía misma hace algunos años, que quería en efecto montar una estación de radio o un periódico o una cadena de televisión, pues implicaba una inversión económica muy importante. Es decir, si uno quería acceder a esa industria, tenía que tener recursos, en el mejor de los casos, para poner una antena en el Cerro del Chiquihuite, para comprar una imprenta modernísima, ¿no? Hoy la verdad no es tan costoso abrir un portal, ponerle camarena.com, ¿no? Subirlo a la red, poner, por ejemplo, un meme o una foto que diga: agente del FBI que investigaba a Hillary Clinton se suicida. Tener en menos de 2 horas 3 millones de likes y luego venderle eso a YouTube o a Google y monetizar. Y luego baja uno la palanca y camarena.com no existe. Y monetizó o poner al Papa Francisco diciendo que sí a Donald Trump, o en fin, o que el señor López Obrador tiene un Maserati, ¿no? Y estacionarlo y lograr, ayer creo que eran 3.5 millones de likes. Es una barbaridad. A ver, es muy sencillo acceder a la industria en el sentido de poder producir noticia falsa o verdadera, todavía no entro en esa materia, como no teníamos antes. Era complicado convencer a Zabludovsky, se podía hacer, ¿no?, de que subiera una fotografía de esas, ¿no? Y en el mismo sentido se ha abaratado, por lo que explicaba, enormemente la distribución. Si tengo yo una cuenta con X número de seguidores, simplemente la manera como se potencia, cabe que mi información llegue rápido a una audiencia amplia. Y si no tengo yo una cuenta, puedo comprar cuentas. Es decir, o me ofrecen servicios de robots, los famosos bots, pero muchas gentes famosas se han prestado hoy para utilizar sus cuentas y vender, distribuir fácilmente esa información. Entonces, a ver, este es un cambio fundamental. Estamos hablando de una industria que tenía barreras de entrada y barreras de salida, y que la revolución digital las derrumbó. No es tema de esta mesa hablar de algunos de sus defectos principales, o de los defectos principales de esta caída de las murallas, que es justamente la producción masiva de noticias fabricadas, que quiero aclarar, no me refiero a noticias falsas. Las noticias falsas son muy antiguas en la humanidad. La primera es que, por ejemplo, fue el diablo el que le entregó la manzana a Eva. Es tan antiguo como esa, la noticia falsa. Hombre, fue el árbol de la ciencia. En realidad el problema es la noticia fabricada. Es la que yo elaboro a propósito para manipular políticamente o para ganar dinero. Por cierto, la mayoría de las noticias fabricadas tienen por objeto ganar dinero. No. Las vemos operando en las campañas, pero insisto, no es tema de hoy, pero en efecto sí es un problema muy serio, porque es muy fácil crear noticia fabricada y distribuirla en este contexto. Segundo argumento, el modelo de financiación. Hay 3, digamos, fuentes utilizadas comúnmente para financiar medios de comunicación que a su vez producen periodismo. Y sí quiero distinguir, o sea, el periodismo es previo al modelo de financiación actual. O sea, cuando el Zarco andaba produciendo periodismo,
No había publicidad oficial, por lo menos no como la conocemos. Territorio Telcel no se anunciaba en todos lados. En fin, modelos para financiar el ejercicio periodístico ha habido varios. Pero hoy quiero hablar de este que en el siglo XX se consolidó y que todavía hoy funciona y que tiene 3 fuentes. La primera, la mayoría de los países tienen un modelo publicitario para financiar su actividad. En Estados Unidos el pastel publicitario pesa 4 puntos del PIB. Detalle para México, el pastel publicitario que llega a los medios en México pesa 0.4 del PIB, 0.4 contra 4. Esto se debe a que normalmente quien se anuncia en México son las grandes empresas. Abran ustedes cualquier periódico y se van a topar con que hay 4, 5, 7, 10 anunciantes, lo cual hace que el anunciante privado esté muy concentrado en los llamados medios nacionales, que no son más que los chilangos, pero en realidad si uno se mueve a los estados nos vamos a encontrar otra vez, o a las ciudades, que es un número reducido de anunciantes. Este es un primer problema. El segundo modelo, la segunda fuente, son los suscriptores. Hay medios que viven de sus suscriptores. Y el tercero, menos socorrido, pero que está teniendo gran éxito, es el periodismo filantrópico. Es decir, recursos que vienen del tercer sector, o pretendidamente del tercer sector, y que financian el ejercicio periodístico. Déjenme decir una cosa de cada uno de los orígenes. El que está en crisis hoy es el primero, el modelo publicitario de financiación. ¿Por qué está en crisis? Porque hoy el modelo publicitario, ya olvídense el periodismo, cambió radicalmente. Alueta, un gran periodista estadounidense, hizo un texto por allá de 2003 que se llama Google. Y Alueta cuenta cuando fue a ver a Page y a Schmitter, los fundadores de Google, arrancaban en alguna oficina en Nueva York y le digo, bueno, ¿y ustedes cómo van a pagar este buscador tan interesante con sus logaritmos? Pues muy sencillo, vamos a cobrar 12 centavos de dólar cada vez que alguien haga clic en algún producto que nosotros promovamos. Alueta en el libro pone punto de aparte, dice, estaba yo presenciando el fin del modelo publicitario como lo conocíamos. ¿Cómo lo conocíamos? Pues iba uno aquí al estadio de los Pumas y veía uno un gran anuncio, no sé si aquí hay de Corona, hay otros, pero un gran anuncio de cerveza. Y uno suponía que de ver ese anuncio de Corona, al cliente le iban a dar ganas de beber una cerveza Corona. O de ver un anuncio en el periférico, le iban a dar ganas de ir a comprar una computadora tal o cual. Eso se llama publicidad a la metralla. Lanza uno un gran anuncio y espera en algún momento que alguien muerde el anzuelo y compre ese producto. Google es una cosa muy distinta. Uno va a Cabo San Lucas, compra un boleto de avión y de pronto le aparece un anuncio de carro Avis y cuando Google compra es cuando yo hago clic. Es decir, publicidad de tiro de precisión. Se acabó el modelo publicitario como lo conocíamos. ¿Saben qué pasó después de eso? Que entre Google, Facebook y anexas se llevaron 60% del pastel publicitario. Vaciaron en menos de una década la fuente principal de ingresos con las que nosotros hacíamos periodismo. A ver, sí estábamos un poco molestos con esas empresas, ¿no? Puede evitar la reflexión. Mi abuelo trajo a México los fonógrafos y un día alguien llegó con radios y ahí la fortuna familiar se fue al hoyo. Porque es que el problema es que mi abuelo no ahorró con la ganancia de los fonógrafos para invertirle en el radio. Entonces, el enojo es un poco no haber visto venir, porque había un anuncio largo de que esto iba a suceder de esta manera. La tercera fuente es, en efecto, el periodismo filantrópico, que yo celebro. ProPublica, por ejemplo, es un ejemplo antiguo. Ahora Mexicanos contra la Corrupción, pero sí tengo que aclarar, siempre y cuando ese medio nos diga exactamente quién financia su periodismo. Porque si no, me parece un poco el mismo problema, ¿no? Sí, quiero saber quién paga para saber quién pega. Y en ese sentido, hoy que empieza a haber otros modelos, vamos a tener que apurarnos para que esa transparencia también juegue sobre esa fuente. Paso ahora a darles algunos datos que me pueden ser útiles para explicarme. Vanessa, ahora sí te doy lata. A ver, quisiera darles datos mexicanos.
no tengo, y los que hay no confío mucho en ellos. Entonces les voy a enseñar tendencias de lo que estoy mostrando con datos de Estados Unidos y de Europa, suponiendo que no somos bichos tan distintos o tan específicos como para que no esté pasando esto. Miren, ese es el ingreso por publicidad en periódicos impresos en Estados Unidos entre 2003 y 2012. Vean la caída vertiginosa y nuevamente pues ese triangulito que se queda arriba a la derecha vacío es lo que se llamaron Google, Facebook, Waze y anexas. ¿Seguimos? En Europa no es muy distinto. La caída entre 2007 y 2012 en Gran Bretaña fue del 20%. Añadan un 15% entre 2012 y 2016. Ahí tienen Italia, 19 más 12. Estados Unidos, 23 más 13. Es una caída enorme. Sorprende Francia, 4%. Ese dato es parecido al dato alemán y es parecido al dato japonés. Son países raros que me llevan a hablar del tema de suscripciones. Y bueno, como los periodistas en efecto nos gusta la anécdota, les cuento la siguiente. En 1992 estaba yo estudiando en Francia y en el café donde bajaba todas las mañanas por un doble expreso, siempre estaba sentado Joseph, que era un judío que había estado en Auschwitz. Y un día me lo encuentro leyendo El Fígaro y le pregunto, ¿y usted qué está leyendo ese periódico de derechas? Y el tipo me contesta, es que por no leerlo a tiempo, mira lo que me pasó. Japón, Alemania y Francia, la mayoría de sus medios viven de suscriptores. O sea, hay un episodio epocal, un episodio histórico que marcó el tipo de consumo mediático. Entonces, claro, si uno vive de suscriptores, esto que le está pasando a Google y al resto no es tan grave. Y entonces es interesante el comportamiento de Francia, de Japón y Alemania en este sentido. Los medios que están en crisis son los de los países que viven de la publicidad. En México son pocos los que viven de las suscripciones. Revisen los medios. Me atrevo a decir que Proceso es uno de los medios cuyo ingreso mayoritario viene de suscripciones todavía. Algunos otros han dado la batalla, el caso de Reforma, pero la verdad es que la mayoría habían vivido del modelo publicitario. Pues adelante. Aquí lo ven de otra manera, vean nada más la caída de la gráfica. Seguimos. Bueno, no, vete al anterior, por favor. Al anterior. A ver, bueno. Imagínense que esto fuera México. Vean la siguiente gráfica. Ese es el crecimiento de publicidad oficial que hay en México. Es decir, lo que estamos observando es que la caída del ingreso que traen los medios la está subsidiando sus impuestos. Nada más que no son ustedes directamente los que están suscritos al medio. Es el gobierno quien los suscribió sin decirles. Y como el que paga pega, en efecto, cabe la posibilidad, solamente hipotética, no me atrevo a confirmarlo, que este incremento esté influyendo en la línea editorial. Vamos a la que sigue. En el pastel derecho está el presupuesto que le asignó el Congreso de la Unión para publicidad oficial al presidente Felipe Calderón. El verde fue el exceso. O sea, ahí está el tamaño del subsidio, si me permiten. En el caso de Peña Nieto, ahí está 81% por encima de lo aprobado por el Congreso. Siguiente, Vanessa. Ahora, ¿en qué se invierte? Vale la pena verlo porque pues se invierte muchísimo en televisión y se invierte muy poco en Internet. En radio ha habido una caída importante, les puedo decir cuánto duele. Prensa escrita, 26%, contra 7%. Hay algo que no es racional. Si se supone que Google se está llevando todo, ¿por qué en prensa escrita se queda el 26% de esa inversión? ¿Y televisión de plano merece tanto? ¿Internet merece tan poco? ¿Seguimos? Seguimos. Adelante.
Gracias. Bueno, aquí lo que vamos a ver ahora es el otro argumento, y es que la mayoría de los usuarios del producto noticioso, como ustedes saben, está accediendo a través de este dispositivo. Es decir, y esta tendencia no se va a detener. Hay una caída neta de la gente que dice me informo por televisión, una caída evidente de quien dice me informo por vía del periódico. Otra vez es Estados Unidos, el dato mexicano no lo tengo, 56% en el 2006, y estamos hablando de 33%, y la caída continúa. Aquí esta gráfica se detiene en 2012. Adelante. Miren cómo en otros países la caída de la inversión publicitaria pues es idéntica a la caída de la lectoría o de la audiencia. Y tiene lógica. ¿Yo por qué me voy a anunciar en un medio que está siendo poco leído ya? Si la audiencia se achica, yo invierto menos. Adelante. Seguimos. Aquí me voy a detener. Estos datos me permitirían compartir con ustedes no solamente un modelo más claro del comportamiento de las audiencias y de la publicidad, sino incluso ofrecerles un modelo para poder regular la publicidad oficial de tal manera que no siga subsidiando sin preguntarnos este cambio en la industria y que no aproveche ese subsidio para intervenir en la línea editorial. Pero el asunto es que no les puedo ofrecer gráficas parecidas, confiables sobre nuestro país. Porque si yo les trato de enseñar aquí cuáles son los periódicos más leídos, por ejemplo, el dato es de autoconfesión. O sea, el medio dice cuántos tira y Gobernación le cree. La verdad es que la medición de tirajes no es precisa. Incluso las audiencias en televisión abierta, que llevaba Ibope y ahora Nielsen está regresando a tomar, no son precisos. En Internet tenemos algunas compañías que están haciendo una buena tarea. Comscore nos permite más o menos saber, pero es de suscripción y cuesta. ¿Cómo obtienen los datos precisos de circulación, de audiencias en otros países? Los organismos digamos, estilo INEGI, el Consejo de Medios en Francia, en Inglaterra, son los que hacen esa medición, o las instituciones que miden estadística demográfica. Emilio Azcárraga, cuenta la leyenda, el actual, acudió al INEGI en época de Fox con la idea de que esa fuera la institución que pudiera ofrecer estos datos. Porque claro, Televisa entonces estaba compitiendo contra la deslealtad de otros datos. Entonces había interés en que hubiera transparencia y hubiera información. No se ha hecho, y me parece que para el Estado mexicano empieza a ser imperioso, incluso antes o junto con esta legislación, poder contar con datos ciertos. ¿Por qué? Porque es dinero del contribuyente el que se invierte ahí. Porque la industria está cambiando, porque los particulares se anuncian y merecen saber, porque uno merece saber, pues, quién le está pagando al periodista que me entrega la información. Y INEGI en ese momento, en época de Fox, respondió que no tenía las condiciones técnicas para hacerlo. No es que quiera colgarle una tarea más al INE, antes IFE, pero la inmensa inversión que se hizo en el INE para monitorear medios, es una inversión que hizo el Estado mexicano, produjo hoy una plataforma que podría hacer estas mediciones de maneras muy sencillas. Es decir, no es un costo adicional al Estado. Si hubiese, insisto, un INEGI orientando ese esfuerzo y el INE aportando las capacidades técnicas que tiene. Cierro con dos anécdotas y una conclusión. ¿Por qué sospecho que esta inversión, este subsidio, está afectando la línea editorial? Pues porque escucho todos los días que eso está pasando. En realidad podríamos aquí todos contarles muchas anécdotas, pero la que más me divierte es la de el director de un medio, que no voy a decir su nombre, pero
quien lo adivine, le ofrezco un gran abrazo. En una cena nos habíamos peleado porque uno de sus reporteros había, según yo, inventado una nota. Incluso dije, Raúl Trejo no me dejará mentir, que incluso habían inventado al reportero. Y nos reunieron para conversar. Y el tipo me dice dos cosas. Me dice, mira, yo nací en un país donde había un medio, el Grama. Entonces, no me pidas a mí que tenga una idea distinta de cómo operan los medios. Segundo, a mí me mandan todos los días una fotografía con una selfie del presidente. Ustedes la verán, está en todos los medios. Y me mandan pagar esa foto. Y esa foto, la selfie del presidente, paga la nómina de mi periódico. Por eso tengo la razón. A ver, con un enorme candor, además a un adversario en el gremio, contado así. Tengo aquí otro que ya no pude, no borré, pero hay por ejemplo un texto que disfruto mucho, un tocayo mío. Se llama Juana el Milagro. ¿No? Y bueno, dice aquí, porque para el gran público, para el lector de a pie, Juana no solo es la esposa y la compañera de Mid, sino que es una ciudadana común capaz de anclar al político Mid en el suelo de los mortales. Es más que una esposa, que la pareja de vida y que la compañera circunstancial del viaje presidencial. Aquí está su subsidio. Gracias. Bravo. Cierro en el último minuto con mi optimismo. Supongo que el presidente Enrique Peña Nieto y su grupo político habrán calculado que a pesar de estos subsidios pueden perder la elección. Digamos, basta ver las encuestas para saber que hay alta probabilidad que la pierdan. Y cuando uno está ante la posible derrota, es momento de amarrarle la mano al enemigo, amarrándosela primero. Por eso estamos ante una oportunidad inigualable. Porque si este gobierno aprovechó de esta manera estos recursos, ya ni modo. Pero les conviene cerrar la llave para que sus adversarios no la ocupen. Justamente cuando hay igualdad en posibilidades de triunfo entre los partidos, es que este tipo de reformas ocurren. Ahora, sí depende de tener datos, un modelo de financiación y un modelo de publicidad oficial que funcione, no solo como remedio, ya lo señalaba Salvador, sino de manera definitiva frente a un cambio drástico en la industria y en la tecnología que la industria utiliza. Insisto, tiene que ver con el modelo de financiación fundamentalmente. No es la crisis del periodismo, no se equivoquen, es la crisis del modelo publicitario que, entre otras cosas, pagaba nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, incluso podríamos llamarle la monetización de la información en este modelo crítico y cambio radical del modelo publicitario. Y nada más quisiera retomar, ahora que estamos hablando de las cantidades y de los recursos que se están utilizando, que la cifra aproximada del gasto entre enero de 2013 y diciembre de 2017, de acuerdo a artículo 19 y Fundar, son 40.500 millones de pesos, solamente en el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, creo que seguimos con Pedro Salazar para que nos dé un poco sus reacciones con las previas intervenciones. Él es licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 2013, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor de la Facultad de Derecho y conductor del programa Observatorio TV UNAM. Su libro más reciente es en coautoría con Paulina Barrera y Saúl Espino, Estado laico en un país religioso. Muchas gracias. Ahora el más reciente, no es que quiera hacer anuncio, pero es que es sobre el Poder Ejecutivo y creo que es buen momento ahora para promocionarlo. Es del Fondo de Cultura Económica y, bueno, en fin, no me voy por ahí. Aunque haría bien en irme por ahí y así tendría algo que decir, que fuera, digamos... El ejemplo de los fenicios me viene muy bien ahorita, agarrar una vía y salirme del enfoque periodístico porque no es mi enfoque. De hecho, ahora que me acercaba a la mesa y antes de la misma, me decía Mayra, mi asistente, me decía, ¿y qué vas a decir? ¿No? Pues,
me ponía en una situación particularmente compleja porque, pues bueno, mi experiencia es mucho más desde la academia de este tema, y eso hace que el enfoque de lo que voy a decir, que van a ser 3 cuestiones muy puntuales, pues vaya más bien por la vía de lo que aquí nos proponían temáticamente sobre el tema de rendición de cuentas, derechos y publicidad oficial. Temo que diré cosas que probablemente ya se dijeron en la mesa anterior, pero que creo que vale la pena simplemente mirar qué es lo que está en juego en este momento con la pues decisión de la Corte y pues la previsible, y ahorita diré algo sobre eso, pues intervención del Congreso de la Unión. Sobre la primera cuestión, yo rescato, subrayo y saludo la estrategia de la argumentación de quienes presentaron y elaboraron el litigio. Es decir, la manera en la que se presentó la demanda concatenaba precisamente el argumento desde la perspectiva de los derechos y la rendición de cuentas. Y lo hacía, creo que de manera muy pulcra y con mucho tino. Lo que hemos escuchado, tanto por parte de Salvador, Adela y Ricardo, es en efecto la lesión que puede causar un mal manejo de los recursos públicos para la publicidad oficial en 2 derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, entendido en un sentido amplio, es decir, el derecho a estar bien informados, el derecho a contar con información cierta sobre la realidad en la que vivimos. Y esos 2 derechos están vinculados de manera muy estrecha con los derechos políticos. Es decir, lo que está en juego es la construcción de una ciudadanía digna de ese nombre. Y sin una ciudadanía digna de ese nombre es muy difícil contar con una democracia pujante, con una democracia que sea, digamos, real, que sea verdadera, en la cual la deliberación de los asuntos públicos se despliegue y reproduzca en muchos ámbitos que, por supuesto, que provienen desde los medios que informan, pero que tienen que tener sede en muchos otros espacios de la convivencia. Entonces, no es de poca monta lo que está en juego en este tema. Yo sí creo que es por otra veta, porque hay muchas, pero un espacio muy importante de la salud de eso que llamamos vida democrática en el país. La segunda beta que me pareció interesante, sobre todo escuchándolos, no es que solo hayan dicho eso, pero con una cierta insistencia, se advierte que la línea editorial del medio puede depender pues de quien financia con publicidad su subsistencia. Y esto puede suponer, por un lado, que era, al menos en mi mente, lo primero que me aparecía, la idea de que se escriban artículos con una tendencia claramente hacia una dirección, hacia otra, que elogien, que digan, que tal, que generen unas noticias que tienen una inclinación y una orientación determinada. Pero a mí la parte que también me preocupa es todo lo que se acalla. Es decir, el silencio, el maquillar a la realidad para que parezca que los hechos no son los que en la realidad suceden. Y esa me parece a mí que puede ser quizá una de las vetas más nocivas de esta distorsión del uso del recurso público hacia los medios de comunicación, porque más allá de lo que cada medio en lo individual haga, si la enorme mayoría de ellos subsisten de financiamiento oficial, lo que tenemos es una narrativa de la realidad que se separa de lo que en los hechos acontece. Y déjenme ponerles un ejemplo que a mí en estos días me tiene particularmente atribulado. Nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con la Flaxo México, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford, tenemos ya desde hace algunos meses un observatorio sobre desaparición de personas e impunidad, ¿no? Se han hecho ya el barrido de información en el estado de Nuevo León, en el de Coahuila, próximamente tendremos Guerrero y tendremos Veracruz por lo pronto. Los datos son abrumadores, son en verdad información que nos habla de una descomposición social, de una violencia, de un sufrimiento generalizado en amplias zonas del país, que en verdad es para atribular a quien quiera ver a la realidad sin evitarla. Los resultados del informe del estado de Coahuila los presentamos esta semana. Yo les preguntaría, obviamente no hago el ejercicio, ¿cuántos de ustedes los leyeron? ¿Le dio algo de cobertura a nivel político? ¿Algo de cobertura relevante, debo decir, Aristegui Noticias?
salió una nota en el diario de Coahuila y se acabó el asunto. Lo que está en los medios, lo que está en la prensa son otras cosas. Y créanme que les estoy hablando de datos escalofriantes. En el caso de Coahuila, el registro que tenemos son acreditadas, digamos, verificadas, 729 desapariciones. La persona desaparecida más pequeña, un nene de 6 meses, la persona mayor, su abuela de 80 años, en medio una franja en la que el rango de edad del mayor número de desapariciones son de los 13 a los 17 años, en su enorme mayoría varones, y cuando miras el caso de las chicas desaparecidas, están igual entre los 14 y los 17 años y todas con un fenotipo físico similar. Lo que te habla de que la desaparición en el caso de los varones es, pues, nunca vuelven, es decir, es previsiblemente muerte, ¿no? Sabemos, y en el caso de la chica es explotación sexual. Los datos además te hablan de dos, o sea, la conclusión es en Coahuila, pero también nos pasó en Nuevo León, no quiero ver lo que ya se está arrojando de Veracruz, de Guerrero, pero bueno, en Coahuila el dato es lo más peligroso es ser joven y trasladarte en las autopistas que llevan sobre todo hacia Tamaulipas y hacia Nuevo Laredo. Es decir, esa es una noticia de la realidad del México de hoy, que te habla de lo que carcome y erosiona un tejido social del que depende una vida que podamos llamar civilizada, que acaba de ser anunciado por 4 instituciones académicas, les puedo decir, con la máxima seriedad y con la metodología más estricta y rigurosa, precisamente porque lo que le tenemos que dar a la gente es información cierta sobre algo tan terrible, y pasó de noche. Pasó de noche. Ahora, mientras escuchaba, volví a hacer un escaneo en medios porque dije igual y yo. No. Bueno, esa a mí me parece que es la contracara del efecto nocivo que puede tener esta alineación y dependencia generalizada de los medios de comunicación con un, origen de recursos que probablemente en algún momento se pueden diversificar políticamente. De hecho, el federalismo provoca un poco eso. Puedes tener distintas fuerzas políticas gobernando, pero no importa. La tendencia es la misma. La tendencia es aquella que conduce a la reconstrucción mediática de una realidad afín a quienes detentan puestos de poder. Y creo que eso es algo que vale la pena, porque además lo que se invisibiliza es lo que ya de por sí está invisibilizado, que son las múltiples violencias, ¿no? Por cierto, felicito a Aide, como lo hice en privado, por el estupendo informe que acaban de hacer sobre el impacto psicosocial del caso Ayotzinapa, cuya cobertura fue bajísima, y van a ver la cobertura que le van a dar a nuestro evento de hoy. No, es que ya pasó en los otros que hicimos sobre el mismo tema, de noche, porque lo que estás diciendo es que tiene que cambiar por lo que tiene que cambiar. De noche han pasado dos cuestiones sobre lo que sí son mis temas. El tema 1, del papel de la Suprema Corte, y 2, el tema legislativo. Nada más, quiero hacer una reflexión de... Sí es digno de llamar la atención y de celebrarse lo que sucedió en la Corte, pero sin quitarles mérito a los ministros y mucho menos al ponente que votaron a favor, créanme que fue una coyuntura en la que se alinearon los astros de suerte. Créanme, conozco más o menos cómo opera la Corte, conozco cómo se alinean normalmente las mayorías, conozco la dificultad de que el ministro X vote junto con el ministro Y. Fue así un momento en el cual epifanía, punto. Además fue en primera sala, no hubiera pasado en segunda y jamás hubiera pasado en pleno, ¿no? Es decir, tomemos el dato nada más de que lo que sucedió ahí fue un momento que constituye una oportunidad que probablemente no volvería a repetirse. Ese es el dato que quiero subrayar. Segunda cuestión, ¿cómo se alinean los ministros? Esto es muy interesante, de esto hemos trabajado ya, digamos, alguna metodología para ver tendencias de votos. Yo he sostenido que, y bueno, en fin, se ha sostenido que hay 3 vetas de orientación entre esto que llamamos ministros liberales y conservadores. Hay 3 formas distintas de plantearse en dónde ubicarlos. La beta 1 es la beta tradicional que proviene sobre todo del mundo de la justicia constitucional norteamericana, que es liberales y conservadores en el plano cultural.
liberales pro aborto, conservadores penalización de aborto, liberales matrimonio igualitario, conservadores familia tradicional. En fin, esa es una de las líneas que sí atraviesa a nuestra Corte, es una de las que la ha atravesado siempre. Pero hay otras dos. Otra en la cual es mucho más de abogados, los llamamos liberales o conservadores por la manera en la que argumentan jurídicamente. Decimos que son conservadores los ministros que argumentan de manera muy formalista, muy legalista, muy apegada al manual, déjenme decirlo así. Y decimos que son liberales aquellos ministros que están más dispuestos a hacer interpretaciones abiertas, a usar los principios constitucionales y a ser más creativos, ¿no? Y la tercera, que es la que llama mi atención el día de hoy, decimos que son conservadores, empiezo por conservadores, aquellos ministros que suelen ser deferentes con los poderes, ya sean públicos o privados, y liberales aquellos ministros que suelen ser deferentes con los derechos. Hay ministros, que es interesantísimo, que son liberales en lo cultural, que son liberales en su mecanismo de interpretación jurídica, pero que son absolutamente conservadores cuando lo que hay es una disputa entre el poder del Estado y los derechos. Votan a favor del Estado. Y hay ministros que tienen los otros quiebres. Lo que quiero decir es que cuando lees la postura de los ministros, que se alinearan los astros para que este balón pasara y entrara a la cancha, fue maravilloso. Es decir, en verdad fue porque era muy difícil lo que se logró, y bueno, y ahora lo que sigue, pues es de enorme relevancia en el ámbito legislativo. Dice Salvador, y tiene razón, varias de las iniciativas en realidad, pues desandan lo andado en el 134 constitucional, pero además lo que dice la Constitución es muy poco, que es lo que dice además la sentencia. O sea, te dice los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez deben regir el uso y gasto de los recursos públicos en general. Y la conclusión, porque la Corte no podía ir más allá, es decir, lo que tiene que hacer por el legislativo es emitir una serie de reglas de carácter general que brinden transparencia a el destino de los recursos públicos en publicidad. Es a lo más a lo que puede llegar. Lo que pasa es que aquí hay tres escenarios previsibles, yo creo, desde el punto de vista jurídico. Uno, que se distraigan los legisladores y no legislen. Y eso nos abre un escenario inédito en la historia del constitucionalismo mexicano contemporáneo, porque sería un desacato del legislativo al Poder Judicial, incumplimiento de una sentencia, y ahora los ministros, venturosamente, y qué bueno que lo han hecho, no se andan por las ramas en los temas de desacatos en casos de sentencias de amparo, destituyen. No sé si no es lo mismo destituir un delegado que destituir al Congreso de la Unión, pero lo que quiero decir es que no es de poca monta el eventual desacato. Ese es el primer punto. Segunda posibilidad, la insinúa, la perfila, a la luz de lo que tiene en la mesa, no de lo que él cree, Salvador, que es que cumplan con la emisión de una ley, pero que la ley sea una ley pues, que quede muy por debajo de los estándares de lo deseado y de lo óptimo y de lo tal. Esa es posible. Esa me temo incluso que es quizá el escenario más previsible que suceda. Ricardo Rafael es optimista, somos amigos hace muchos años, y ese es uno de los rasgos de personalidad que no compartimos, ¿no? Yo suelo tener esto más bobianamente un realismo insatisfecho, digamos, ¿no? Entonces, yo me temo más la segunda que la tercera, que sería que hicieran una ley a la altura de las circunstancias. Solo quiero advertir que si se verifica el segundo escenario, el tema puede regresar al Poder Judicial. Es decir, si lo que hacen es una ley defectuosa, en fin, que se quede corta, etcétera, etcétera, siempre es posible que se presente ahora una acción de inconstitucionalidad contra esa ley y en ese caso conozca el Pleno de la Corte y en ese caso, pues lo que está en juego es si se cuenta o no con los 8 votos para volver a declararla inconstitucional. Lo que nunca va a poder hacer la Corte, y que está bien que no lo haga, porque esa es su misión institucional, es suplantar al legislador y emitir la norma de carácter general, digamos que deberían emitir los legisladores. Ese escenario lo que podemos tener es todavía un impasse en el tiempo prolongado de ir y venir entre legislativo y judicial. Y creo que ese escenario más nos vale la pena también irlo
imaginando. Termino con dos cuestiones muy puntuales. Una tiene que ver con esto que dice Ricardo y que yo comparto, tomaba la nota y pensaba que era la plataforma que desarrolló el INE para el monitoreo podría ser útil también para esto. Sí, nada más que yo en este tema no se la daría al INE la tarea, yo se la daría al INAI. Porque yo creo que lo que tenemos que ahí es una cuestión de transparencia. Se la daría al INAI, a otro INAI, digamos, ¿no? Institucionalmente se la daría al INAI. Yo como constitucionalista no puedo razonar a partir de las personas, digamos, ¿no? La institución adecuada a la que le debería de corresponder realizar esa tarea y hacerlo bien es al INAI. Eso es lo que digo, ¿no? Es ahí en donde debería de estar, más allá de las coyunturas de las dirigencias actuales. Y lo último es nada más que Ricardo Rafael pues, nos antojó a todos con una cerveza Corona, y entonces yo creo que yo, por lo que a mí respecta, puedo concluir. Muchas gracias. Además es viernes. Sí, por supuesto. No voy a dilatar mucho el pase a la Corona, pero no conocía lo que menciona Pedro y me parece muy importante tratar de formular una hipótesis para ver si funciona o funcionaría. En diciembre tuve que pasar un periodo de reposo por cuestiones médicas y como estaba realmente muy aburrido, mandé comprar unos periódicos impresos. No me malinterpreten, recibo diario 4 impresos en casa, pero mandé comprar otros más. Uno de esos periódicos de, 48 páginas que tenía su sección principal, más de la mitad de las páginas tenían un anuncio del gobierno federal. Y más de la mitad de esas páginas, de los anuncios, eran página entera. Porque precisamente creo que es muy pertinente lo que dice Pedro. No es que en el gobierno federal alguien piense, a lo mejor no han visto este anuncio de la Marina, vuélvelo a poner. Manda otra pauta para que lo pongan 2 veces en la sección principal de ese periódico. Porque a lo mejor no están haciendo bien las cuentas, entonces vuelve a poner un tercero hasta llegar a tener más de 20 anuncios. Bueno, es el silencio lo que se logra con eso. Es lo que no se va a cubrir a partir de la ecuación sencillísima de si hago esto, se enoja mi cliente y mi cliente me va a castigar y entonces me va a quitar la publicidad y entonces no voy a poder sobrevivir. Pero vamos al escenario de lo que acaban de revelar esta investigación que yo desconocía de Oxford, en Minnesota, Jurídicas y Flaxo. Si desapareciera ese periódico en el que de cualquier manera la mitad de las páginas están ocupadas por publicidad, no cabría esa información porque el cliente de ese periódico no es el lector. Las cifras que nos presenta Ricardo Rafael son muy pertinentes para recordar un solo elemento que creo que le faltó y le agradezco mucho porque puedo entonces participar. Las suscripciones de los periódicos New York Times y las ventas del Washington Post han crecido brutalmente en 1 año y medio. ¿Por qué? Porque la comunidad necesita información de calidad, no por Trump. Porque la comunidad está amenazada y buscan información de calidad. ¿Qué información de calidad le damos hoy nosotros a la comunidad? Yo compré ese periódico porque estaba aburrido, no podía salir de mi casa. Me operaron de la espalda, estaba harto. Pero ¿por qué otra razón va a comprar alguien un periódico que trae la mitad de anuncios de publicidad del gobierno? ¿Y por qué va a comprar algo que ya le dijeron en las redes sociales la noche anterior? Por eso semanarios como el de Z tienen un largo futuro, porque hacen información que nadie más hace, crucial para su comunidad. No es fácil, no se vuelven ricos, no se compran un Lamborghini, pero hacen con decoro lo que les gusta hacer. ¿Cuántos periodistas hacemos con decoro lo que nos gusta hacer y tenemos por ello un salario? Entonces, a mí no me asusta, como a Ricardo, esas curvas de Google, porque si van a venir a buscar algo que es de calidad, lo van a buscar o en Google o van a pagar por ello 10 pesos para un periódico. Pero si lo que hacemos los medios no es de calidad, aunque desaparezca mañana, Ricardo, los 37,000, 40,000 millones de pesos de plata actualizado. Aunque desaparezca mañana el Universal, no va a pasar nada en esta comunidad. Porque la información, no solo en Guerrero, no solo en Coahuila, no solo en Veracruz y no solo en Nuevo León, ¿me faltó un estado? Ya.
La información de los desaparecidos es Baja California, fue pionera en esa tragedia. Perdón por lo de pionera, pero fue pionera en esa tragedia. Jalisco hoy tiene un campeonato en esa materia. Creo que también hay un factor de creatividad urgente para todos nosotros, para emisores de investigación aplicada o periodística, y decir, ¿para qué hago una rueda de prensa? Mejor localizo a los periodistas como Darwin, que está trabajando en Jalisco el tema de desaparecidos, es un campeón del tema, a Zeta en Baja California, al Siglo de Torreón, que trabajó en un momento dado los asuntos, y hago una red en línea de medios que sí tienen como clientes a familias de víctimas de desaparecidos. Y le doy gracias a Dios de que no me retomen otras plataformas, porque sería un desperdicio de todo sentido. Y mejor me dedico mis recursos de divulgación a aquellos que sí tienen como clientes gente que va a comprar mi información. Esa información es importantísima. Sí hay un mercado para ella. No va a llegar a partir de las plataformas que han vivido con un cliente que se llama gobierno federal o gobierno del Estado. Bien, muchas gracias, Salvador. Gracias, Pedro. Pues bueno, me parece que entre los escenarios y las hipótesis que se acaban de plantear, podemos retomar muchas oportunidades, entre otros muchos retos, pero también modelos de financiación innovadores como los que Salvador acaba de plantear. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos, no sé, retomamos unas 3, 4 antes de contestar. Sí, gracias. Gracias. Una pregunta para Ricardo y otra para Pedro. En la mesa anterior nos decían que podría haber un mecanismo de revisión del contenido de la ley que eventualmente emitiera el Congreso, que es una resolución judicial. Eso es algo que la verdad es que yo no alcanzo a ver qué es eso. No por la vía de una iniciativa de inconstitucionalidad, sino resolución judicial, pero no sé qué es eso. Alzo la mano. Yo te dije, Sí, bueno, es que no sé qué es eso, pero era como para revisar si reunía los estándares que se quería desde la perspectiva constitucional, aunque entiendo que es muy genérica, pero nada más para entender qué es eso. Ok, sí, vamos a responder porque ¿Sí? Pedro se tiene que ir. Entonces, sí. Tengo todavía 10 minutos, si quieres adelante. Ok, Sí. entonces tomemos la siguiente pregunta. Bueno, y para Ricardo, falta una. Sí, perdón, para Ricardo es sobre tu optimismo. Tú dices que en la perspectiva de la derrota del PRI, que habría una coyuntura favorable para esto de amarrémonos la mano para que los que vengan no vayan. ¿Y el pacto de impunidad? Digo, ¿qué o no? Digo, nada más cómo no transitamos por eso, digamos. Aide, sí. Bueno, muchas gracias por la mesa. La verdad fue verdaderamente interesante, y si la conjuntamos con la conferencia inaugural y la pasada, yo lo que lamento un montón es que esto no lo hayan escuchado los diputados, los senadores que tienen 39 días, yo digo, si les quitamos Semana Santa, para tomar una decisión al respecto. Y por ahí va mi comentario. Creo que independientemente de las visiones más optimistas o pesimistas que podamos tener al respecto, valdría la pena que nos sumáramos para lograr la mejor legislación posible antes del 30 de abril. Que se sumen organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Salvador, Adela, Ricardo, Pedro. Se abrieron una serie de audiencias el martes para ir al legislativo a colocar las posturas y las propuestas, y creo que francamente necesitamos cerrar filas y necesitamos que el legislativo vea una sociedad crítica pero con capacidad de propuesta, para que identifiquemos cuáles son los puntos sin los cuales no podemos permitir que se apruebe una ley.
si no lo hacemos desde una voz colectiva bien articulada y ponemos posturas comunes, pues muy probablemente tendremos un escenario en el que el Congreso aprueba una ley que termina por profundizar el problema y realmente no lo resuelve. Entonces, más bien es un llamado a que nos articulemos, a que hagamos el esfuerzo. Nos queda aproximadamente un mes y cachito, y vale mucho la pena que lo hacemos. Muchas gracias por la mesa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces fueron muy claros aquí. Por favor. Voy a ser muy prudente, y aquí me gustaría haber escuchado qué era lo que se planteó. A ver, puede haber mecanismos informales de supervisión y seguimiento, digamos, que permita que haya, digamos, una sintonía entre lo que se pretende desde el ámbito judicial con lo que se aprueba en el sede legislativa. Pero, en principio, el legislador tiene libre configuración legislativa plena, salvo en el respeto a los principios que estableció la Constitución, porque lo que quiero decir es, ¿qué es lo que pidió la Corte en concreto? Pidió reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno. Esa es, digamos, la petición genérica. Dentro de esa petición genérica, pues hay un margen amplio para legislar, y ese amplio le corresponde en pleno derecho al legislativo. Claro, el legislativo se puede equivocar, y entonces sí, en el momento en el que entrara en vigor la nueva norma, pues se activa el plazo que establece, ¿no?, el 105 para acción de inconstitucionalidad. Eventualmente, si no, siempre queda abierta la posibilidad de recurrir a través de amparo, en fin, a la ley, ya sean los actos de aplicación o, en fin, interés legítimo. En fin, hay distintas modalidades de regresar a la sede jurisdiccional, pero eso solo sucedería para efectos jurídicos una vez que la ley sea un acto jurídico válido y vigente, ¿no? Esa es la... A ver, mi opinión más que jurídica es de ciencia política. Es decir, normalmente es en estas coyunturas donde el gobierno saliente quiere generarse una circunstancia mejor en caso de que fuera oposición. No es un optimismo sin fundamento. El costo político que podría enfrentar el PRI, ya no a nivel federal, y ahora regreso, a nivel local, es altísimo. Que los gobernadores de otros colores ganen los gobiernos y utilicen la tesorería pública para impedir el regreso del PRI en los municipios y en los estados, sí es un incentivo para pensar con seriedad que este es el momento de cerrarle la llave, de amarrarse las manos. Ahora, preguntas por el pacto de impunidad. Es que yo creo que esta es una elección donde ese pacto no está asegurado. O sea, no quiere decir que no se esté gestando, no quiere decir que no se intente negociar, que quien ve ahora a Morena y al PRI juntos, o que Anaya es un mentiroso, pero sí me parece que si yo fuera en este momento Enrique Peña Nieto, tendría todas las dudas del comportamiento futuro de cualquiera de esos dos señores si ganan. Y esa sola incertidumbre, en términos rolsianos, sí me llevaría a buscar una legislación que me proteja a mí como expresidente y mi grupo, y a mi partido eventualmente, que es el mejor pacto de impunidad que podría dejar. Puesto en estos términos, preguntan por los mínimos. Yo ahí no me hago ilusiones. O sea, no creo que el modelo más restrictivo, el inglés, ¿no?, que sea capaz de prohibir incluso la publicidad oficial en turismo, es el que se vaya a gestar. Lejos estoy de ese optimismo. Yo creo que vamos a ir a una versión muy moderada, donde en efecto lo que se evite es que el adversario utilice con criterios político-electorales esos recursos. Y en ese sentido, criterios de transparencia, por eso insisto mucho en lo de los datos, se vuelve clave. El objeto de la publicidad y evaluación del desempeño sobre ese gasto. Es decir, son criterios de cualquier gasto público. Cualquier mercado. No tendría que ser distinto al recurso que se utiliza para luchar contra las condiciones que generan pobreza o el recurso que se utiliza para asegurar que hay agua potable. El problema es que el gasto en publicidad oficial no responde a esos criterios. Cierro mi intervención recordándoles el dato. Necesitamos cerrarle la puerta al futuro gobierno para que se pase por el arco del triunfo la decisión del Congreso
al punto donde Peña ha podido gastar 85% más de lo autorizado y Calderón pudo el 80% arriba de lo autorizado. Es decir, cerrar. ¿Va a ser una legislación imperfecta? Sí, pero me parece que es la primera piedra que si no funciona encontrará en un periodo evolutivo una mejor definición. Y en ese sentido sí conminaría a reflexionar de si nos vestimos de niños héroes y exigimos el máximo de prohibición en materia de publicidad, porque no lo vamos, exacto, pero es que a quien le gustan los máximos y hace incluso carrera defendiendo los máximos. Yo creo que el mínimo es el que le exige a una política pública y ahí es donde tenemos que concentrarnos. Una cosita. Sí, adelante. Dos cositas. Aide, por supuesto que sí le entramos, ¿eh? Eso sí, sin duda. Faltaba más. Y nada más es que es lo bueno de tener muy buenos asistentes aquí que me van a telefonar. La precisión que me hace, en este caso, Daniel Zapata, que es uno de los chicos que trabaja conmigo, es que, en efecto, cuando hay, digamos, un acto de autoridad que es combatido a través de amparo y hay una sentencia de la Corte que otorga la razón al peticionario, existe una suerte de recurso de revisión para ver que la autoridad haya cumplido con la sentencia en los términos en los que la Corte la pidió. Lo que pasa es que estamos ante un caso inédito porque nunca se había enfrentado a un caso de omisión legislativa en el que se ordenara emitir una legislación. Entonces, el acto jurídico en eso tenía yo razón, se tiene que emitir y puede realizarse ese recurso de revisión para que la Corte se pronuncie sobre el cumplimiento o no de la sentencia de amparo. Pero vuelvo a decir, ¿en qué parámetros y en qué términos? En los parámetros y términos a los que se dictó la sentencia, que son esos amplios a los que ya di lectura. No, eso sería. Y gracias a Daniel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Salvador, Adela, Ricardo, Pedro. Sumándonos también a la invitación que Aide acaba de hacer, para todas las demás personas, no olviden visitar el sitio de publicidadoficial.com.mx para dar seguimiento al tema, la discusión, el análisis de las iniciativas y el conteo también está en esa página para que estén al tanto. También hay una cuenta de Twitter y es @publioficial y el hashtag es Medios Libres. Muchas gracias.